Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte de mi vlog del maratón de ALS Readathon. Si quieren ver la primera pueden verlo aquí, durante el cual terminé libros para 2 materias, adivinación y astronomía, y ahorita aún tengo pendiente mi materia de historia de la magia, para el cual estoy leyendo Dragonfly in Umber de Diana Gabaldon. Este es el segundo de la serie de Outlander. Ya que es el segundo no quiero decir de qué trata exactamente, pero en esta serie seguimos a una mujer llamada Claire, quien viaja 200 años al pasado en Escocia, y de lo que trata este libro, al menos hasta donde voy, es de tratar de cambiar los eventos que suceden históricamente. La guerra de 1745, 1746. ¿4 días o 5? Fueron 4, creo. 4. Aún tengo que escoger qué libro leer para mi materia de encantamientos, para el cual tenemos que leer un libro con una portada blanca. Y elegí mis opciones en el video pasado, las cuales son Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass de Lewis Carroll, The Ask and the Answer de Patrick Ness, La realidad no es lo que parece de Carlo Rovelli, Esencialismo de Greg McCune, No soy ese tipo de chica de Lena Dunham y La señora Dalloway de Virginia Woolf. Como el libro que estoy leyendo es bastante grande, no quiero leer algo igual de grande, entonces voy a tener que dejar de lado The Ask and the Answer para algún otro día. Llevo aplazándolo y tengo muchísimas ganas de leerlo, pero no se ha dado el tiempo correcto. También voy a dejar de lado Alice's Adventures in Wonderland para alguna otra ocasión, porque siento que podría ser una lectura algo pesada. Creo que también voy a dejar para después No soy ese tipo de chica. Tengo muchísimas ganas de leer a la señora Dalloway, a Virginia Woolf con la señora Dalloway. También La realidad no es lo que parece de Carlo Rovelli. Siento que me va a hacer explotar la cabeza. Y Esencialismo, no sé, no estoy segura. Así que voy a hacerlo de leer un capítulo de cada uno de estos libros para ver cuál me atrapa. Ok, de este primero, de hecho ya subrayé algunas cosas porque la simple introducción me pareció bastante interesante. Este libro va a hablar de las bases del esencialismo, que sería hacer únicamente lo más importante para llegar a un mejor resultado de las cosas y así dejar de lado lo trivial, lo que nos quita tiempo y lo que realmente nos quita enfoque para aprovechar al máximo las capacidades que tenemos para lograr lo que estamos buscando. Así que parece que sería una buena opción. Ahorita voy a comer y después voy a leer los otros 2 capítulos de estos 2 libros. ¿Cuál sale ahora? Sí, las 7, la de como rosita. Está. Porque este ya tiene su juego aquí en el mío. Ya, gané. Ok, ya comí, ya jugué dominó cubano y ahora voy a leer el primer capítulo o prólogo de La realidad no es lo que parece de Carlo Rovelli. Me encantó. Este fue el prólogo y habla de los misterios del universo y de que en este libro se van a explicar de una forma más simplificada. Y aunque me encanta este tema, hace poco leí Astrophysics for People in a Hurry de Neil deGrasse Tyson y siento que es algo muy parecido. Siento que es como repasar el mismo tema con las palabras de otra persona. Entonces creo que por eso no voy a leerlo ahorita, porque está demasiado fresco en mi mente. Entonces más bien cuando quiera refrescar eso, tal vez vaya a leer este. Y ahora voy a leer el primer capítulo de La señora Dalloway. Bueno, no está dividido en capítulos. Leí la primera escena. Este sería el primer libro de Virginia Woolf que leería y no tenía idea de qué esperar realmente. Sabía que es considerada una base para el feminismo, pero no tenía idea de que fuera tan introspectiva en sus personajes. La escena que leí comienza muy normal, una mujer caminando por donde vive, admirando su alrededor, y de pronto se vuelve demasiado íntima y reflexionando muy profundamente sobre sus sentimientos y sobre cómo es ella con las demás personas y mucha oscuridad. Me pareció muy interesante, sin embargo no creo estar en el estado mental óptimo para leer una lectura así, pero me intrigó lo suficiente como para retomarlo una vez que ya me sienta más tranquila. Así que supongo que el ganador va a ser Esencialismo de Greg McCune, que voy a leer para la materia de encantamientos. Caballitos.
¿Cuántos son? I don't need you to send me a signal, because I know. Yes, Isn't that communication faster than light? it is communication faster than light, but neither of us know who was the one who did it. Exactly, because it's not communication faster than light, it's knowledge faster than light. Chante-moi l'histoire d'une fille d'autrefois. Mi cumpleaños fue hace un mes y me acaba de llegar uno de mis regalos de cumpleaños. En Instagram estoy con un grupo de amigas con las que hacemos intercambio de libros para cada cumpleaños y ahora me mandaron Heartstopper de Alice Oseman. He tenido muchísimas ganas de leer esta novela gráfica desde que me enteré de ella y al fin la tengo en mis manos, entonces tengo que hacer que sea mi siguiente lectura y tal vez encaje en alguno de los desafíos para el maratón. Y si no, aún así lo voy a leer después porque me queda poco tiempo para terminar mis desafíos y no he terminado los 4 libros, solo 4 libros que necesito para mi materia y aún no los termino porque este libro es de 950 páginas y aún no logro terminarlo, pero me está encantando. Me faltan 250 páginas, así que sí lo logro, pero por estar leyendo no he podido leer más libros, así que sí quiero enfocarme primero en los libros que necesito para mi carrera antes de poder leer este. Y también otra de las razones por la que aún no acabo estos libros es porque empezamos a armar otro rompecabezas que está súper difícil. I hate Dobby. I hate Dobby for many reasons. Partly I hate Dobby because he was a monstrous little git and very ungrateful, but also people cared so much more about Dobby dying than any of the rather marvellous actors and fully realised characters that Joe created. I think that says something wrong about humanity. Rarely do we agree, Father, but I'm completely with you on this. I never liked him. It's because I didn't have an exit line. And I don't know if it's my ego, Jason's ego, or Lucy's ego. So when I was the director, still a bit shy because it's my first day, and I go, I think he'd say something. He's a bit proud. Right. My pot was full. In front of Harry, I don't think he'd be stripped down like that. He went, okay, why don't you try something? And he went, thank you, Lucilio. And I said, let us hope Mr. Potter will always be around to save the day. And Daniel, all of 12 then, I think? Yeah. Puffed his little chest out, stepped forward, and went, don't worry, I will be. And I thought, bloody hell, he's good, isn't he? Little bastard. Little bastard. Steal my He wasn't meant to get the last line. 3 years and rather. Y al fin, después de 3 semanas, terminé de leer Dragonfly in Amber de Diana Gabaldon. Eso significa 3 cosas. Número 1, que terminé mi materia de Historia de la Magia. Parece que teníamos que leer un libro que tuviera brujas o magos. Realmente no tiene brujas, pero por la época a la que viaja Claire, nuestra protagonista, pueden adjudicársele muchas cosas como brujería. Entonces lo adapté un poco para que encajara en ese tema. Número 2, también significa que puedo continuar con este libro que sería el de encantamientos. Me falta un poco menos de la mitad. Y en tercer lugar significa que puedo volver a ver la temporada 2 de Outlander. Tenía muchas ganas de volver a verla. Mientras lo leía me estaba recordando todo lo que pasa en esta parte de la historia y me dieron muchísimas ganas de volverlo a ver porque aunque Claire puede llegar a ser un poco demasiado abrumante, demasiado fuerte con algunas cosas, personalmente siento que le falta cierta sensibilidad en algunas escenas. Pero Jamie, me encanta el personaje de Jamie. Amo tanto a ese personaje que realmente es por él por quien estoy siguiendo esta historia. Y me encanta que la relación que tienen estos dos personajes es demasiado pasional y realmente se transmite a través de las páginas. Y no solamente la parte pasional, sino también la parte que realmente significa amar a una persona. De hecho, me gustó más que el primero porque el principal problema que tengo con el primero es que la forma en la que termina es demasiado agridulce y me deja con un mal sabor de boca. Y no me dejó con esa sensación, tal vez porque sé qué pasa después, pero si lo hubiera leído sin saber qué es lo que pasa después, también me habría dejado con una sensación agridulce. Así que haber visto el show antes sí está cambiando mi forma de percibir la historia, obviamente, pero me encantó leerlo, me encantó que viajan a Francia y que aún así tenemos varias partes en Escocia. Parte de lo que hace este libro tan largo no es tanto la trama, lo que está pasando, sino la descripción de la atmósfera, de las costumbres que se vivían en esa época, de la sociedad, de la comida, de todo lo que rodea al siglo XVIII. Y aunque eso puede llegar a detener un poco la historia, a que avance más rápido, eso mismo hace que te envuelva por completo en este mundo, en esta época, y para lo que estamos viviendo ahorita fue una lectura perfecta porque me hizo perderme en otro mundo. Y no recuerdo si en el primer libro pasa lo mismo, pero
Este libro está contado en primera persona, sin embargo hay pequeñas partes en las que cambia a tercera persona desde la perspectiva de otro personaje, pero no es algo tan recurrente, entonces cuando llegaba a pasar me sacaba un poco de la historia porque pensaba que seguía leyendo la perspectiva de Claire, quien es la principal narradora del libro, pero cuando me daba cuenta de que era otro personaje tenía que volverme a regresar unos párrafos antes para volverlo a leer desde la perspectiva de este otro personaje. Y otra cosa que tienen estos libros y esta historia en general es que es demasiado gráfica, no solamente con escenas sexuales, sino con escenas violentas y descripciones corporales, ya que Claire es una doctora, entonces de pronto hay descripciones de la física de los humanos que realmente no es muy atractiva. Sin embargo, fuera de esos dos pequeños puntos, me encantó este libro y le voy a dar 4.7 estrellas. Sing me a song of the last that is gone. Say, could that last be I? Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Ram, pa, 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 pa. LB saying go na na na, go na na na, go na na, go na na, go Remix. Esto que acaban de ver es el show que tienen en Xcaret en Cancún y por hoy lo pasaron en vivo. No tengo idea de si lo vayan a dejar arriba en su canal de YouTube. Si sí, lo voy a dejar en la descripción de abajo por si quieren verlo. Terminé de leer Esencialismo de Greg McKeown. Este lo utilicé para Encantamientos, para el cual tenemos que leer un libro con portada blanca. Este libro tiene una serie de pasos para volverse esencialista, lo cual significa vivir una vida más significativa, eliminando lo que realmente no aporta nada a nuestra vida y no nos brinda felicidad, y cómo al hacer menos y sobre todo saber elegir qué hacer, podemos alcanzar mejores resultados. Esto se puede aplicar tanto al trabajo como a la vida personal, lo cual me parece bastante atractivo. Sin embargo, siento que a este libro le faltó más esencialismo, le faltó recortar algunas cosas porque se puede volver un poco repetitivo. Hay una metáfora que utiliza a lo largo de todo el libro que ya me tenía harta de escucharlo todo el tiempo porque sí se me grabó de tanto que lo menciona, pero creo que pudo haber encontrado otras metáforas para explicar lo que quería explicar. Aunque me gusta el mensaje, no me dejó tan motivada como esperaba que lo hiciera. Este tipo de libros normalmente me gusta que me dejen motivada a cambiar algo en mi estilo de vida, a cambiar la forma en la que hago ciertas cosas. Y aunque sí me intrigó la idea general y algunos pasos de este libro para poder comenzar a aplicarlos y probar qué tal me funcionan, creo que la forma en la que el autor se expresa es un tanto condescendiente de cierta forma y eso hace que no me llamara tanto la atención o que no me apegara tanto a la idea de seguir este método. Por lo tanto, le voy a dar 3 estrellas. Y con eso ya terminé todas mis materias para mi carrera de Mage of Visual Arts, lo que significa que ya puedo ser una maga de artes visuales. Ahora aún no termina el mes, podría hacer alguno de los seminarios como algo extra, pero al menos ya logré mi carrera. No puedo creer que me tomara casi todo un mes leer 4 libros, así que si decido leer más libros para alguno de los seminarios de este maratón, habrá otro video. Si no aparece ningún otro video, significa que ya solamente me quedé con esta carrera sin haber hecho nada extra para este maratón. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.